buenos días a todos los asistentes. En primer lugar, quiero agradecer a la doctora Marta Presa y a la Sociedad Española de Psiquiatría Clínica por haberme invitado a participar en estas jornadas tan interesantes conceptualmente en relación con el psicotrauma y que sigue ya una tradición dentro de este hospital. Quiero también expresar no puedo, antes de empezar propiamente con mi intervención, quiero expresar mi solidaridad con todas las víctimas que han perdido seres queridos y que han perdido sus pertenencias en la terrible dana que ha asolado buena parte de la comunidad valenciana. Y expresar también mi admiración por todos los servicios de protección militar y civil que han estado dando el callo y participando realmente para atenuar y amortiguar los efectos de este terrible desastre y que nos permiten a los ciudadanos dar una confianza a estos cuerpos en relación con posibles futuros o futuras desgracias que puedan ocurrir. Y también quiero expresar mi admiración por esa especie de personas, o sea, por ese grupo de personas pertenecientes a la generación de cristal, es decir, a los nacidos después del año 2000, a los que me voy a referir ahora, que frente a los frecuentes críticas y ataques que se hacen a este tipo de sector de la población, pues han demostrado también un nivel de generosidad y de apertura para ofrecerse como voluntarios, también para paliar los efectos de este desastre. Bueno, dicho esto, iba a centrarme realmente en el tema de mi intervención. La doctora Presa me propuso que podía abordar realmente este tema, que luego maticé con ella, que era el referido al trauma, los trastornos mentales y el suicidio en la población adolescente, concretamente en este ámbito al que me voy a referir. Bueno, debo decir, y hoy se habla mucho de ello, de que la adolescencia supone una edad de riesgo para la salud mental por motivos diversos. La adolescencia, cuando hablamos de salud, es un elemento, digamos, protector por la edad que tienen, pero cuando hablamos de salud mental, la situación cambia. ¿Por qué? Bueno, a nivel neurológico se produce todavía en este periodo de tiempo, en este periodo evolutivo, una falta de desarrollo de los lóbulos frontales que no termina de consolidarse hasta los 20-25 años y que están implicados en aspectos tan importantes como la toma de decisiones, la conciencia moral y el autocontrol. Y al mismo tiempo están reguladas muchas de sus conductas por la hiperreactividad de la amígdala y de los circuitos cerebrales subcorticales, que se implican en conductas tan habituales en esta época, en este periodo evolutivo, como son la impulsividad y la atracción por el riesgo. Pero también hay unos cambios obvios a nivel hormonal. Con la pubertad se producen cambios notables en la imagen corporal que son más tempranos y acentuados en el ámbito de las chicas, y que esto en algunos casos puede llegar a dificultades para integrar psicológicamente realmente estos cambios. A nivel psicológico se producen también unas modificaciones importantes en las dificultades de la regulación emocional. Las tormentas emocionales se viven con especial intensidad en este periodo de la vida. Es cuando se produce la asunción o cuando menos la consolidación de la identidad y de la orientación sexual de una persona. Es también cuando muchas personas se empiezan a implicar en las redes sociales y en el recurso de Internet, que no son necesariamente negativos, pero que en algunos casos pueden crear dificultades. Es también cuando se inician en muchas ocasiones en el consumo de alcohol y drogas y cuando se consolida, digamos, su autoestima, que va a ser ya relativamente estable, digamos, en el resto de su vida. Y a nivel social se producen también unos cambios como son el despegue del entorno familiar. Ya los padres o los progenitores no son la única referencia, sino que el entorno de sus amigos, de sus redes sociales, constituyen
su vía fundamental de socialización, perciben que hay una exigencia del éxito social en una sociedad que obviamente es muy competitiva y que ese éxito social se traduce muchas veces en aspectos relacionados con la popularidad, en el ámbito de las chicas, con el ámbito de la belleza, de la delgadez y también con una exigencia de un rendimiento, bien sea a nivel académico o a nivel deportivo. Es decir, las presiones son realmente muy altas y esto a algunas personas puede llegar realmente a crearles ciertas dificultades a este respecto. Podemos considerar que hay un desarrollo con las distintas variantes, un desarrollo psicológico equilibrado cuando una persona, un adolescente, mantiene unas relaciones familiares sólidas, se adapta, tiene una adaptación social sana al grupo de referencia, me refiero al grupo de sus amistades, tiene un cierto nivel socioeconómico adecuado para hacer frente al menos a las necesidades básicas, porque en caso contrario es un factor de riesgo, cuando hay una conformidad con su imagen física y psicológica, es decir, hay una autoaceptación, digamos, de los rasgos físicos y psicológicos que esa persona presenta y cuando es capaz de desarrollar unos recursos psicológicos para hacer frente al estrés habitual de la vida cotidiana y al manejo de las emociones. Manejo de las emociones, pues como la ira, como digamos, la frustración, la tristeza, en fin, las distintas emociones que se plantean realmente en la vida. Si hablamos ahora y nos referimos a aquellas personas que presentan realmente un nivel de trastornos mentales, las tasas de prevalencia que se producen en la adolescencia aumentan respecto a la infancia, no llegan todavía a los niveles que se producen realmente en la vida adulta, pero ya según los distintos estudios puede haber una tasa de prevalencia del 10 a un 20% de adolescentes que presenten, digamos, algún tipo de trastorno mental. Pero lo que es más llamativo es que el 50% de los trastornos mentales graves de adultos se inician antes de los 14 años y más del 60% antes de los 25 años. Eso quiere decir que este periodo es un periodo especialmente crítico y al que hay que prestar realmente una atención tanto a nivel preventivo como a nivel terapéutico y sobre todo como a un nivel de tratamiento precoz cuando se detectan ese tipo de problemas. ¿Cuándo podemos señalar que hay unas señales de alarma en los adolescentes que nos hagan ver que una persona puede presentar un riesgo de tener un trastorno mental? Pues cuando hay un aislamiento excesivo o una tristeza frecuente o un cambio drástico en el rendimiento escolar o una obsesión por la imagen corporal o se empiezan a captar problemas de fatiga o pérdida de interés en las actividades gratificantes habituales que han sido previamente satisfactorias o esa persona se empieza a detectar una baja autoestima con autoverbalizaciones del tipo de no valgo para nada, soy un desastre, nadie me quiere, etc., ¿no? Cuando se producen estas señales de alarma, quiere decirse que esa persona realmente necesita algún tipo de ayuda. Bueno, quería referirme ahora en concreto a algunos, centrando en el aspecto del trauma, cuáles pueden ser algunos de los sucesos traumáticos habituales que se pueden producir realmente en estas edades. Bueno, un aspecto importante es el abuso sexual en la infancia, que por desgracia presenta unas tasas de prevalencia altas y que además es continuado en el tiempo. Cuando hay un aspectos de maltrato físico o acoso escolar, o una negligencia emocional por parte de sus padres, o una separación física o emocional de los padres. En cualquier caso, hay que presentar, o quiero resaltar, que además de los sucesos traumáticos propiamente dichos, existe o tiene una gran importancia en la posible, digamos, patología que puedan presentar estas personas, la existencia de microtraumas repetidos o lo que ahora se ha denominado más recientemente
experiencias adversas en la infancia. Me refiero en concreto, sobre todo cuando estas experiencias adversas son continuadas. Por ejemplo, humillaciones repetidas en la escuela, violencia machista, es decir, que son testigos, bueno, ahora se considera ya jurídicamente como víctimas de la violencia entre sus padres de una forma continuada en el tiempo, cuando presentan padres con un trastorno mental severo y están conviviendo con ellos, por tanto, a lo largo de su infancia y adolescencia, o cuando tienen, por ejemplo, un padre en prisión, o han tenido durante un periodo importante de su vida, sobre todo en los primeros años de desarrollo, a un padre en prisión, todos estos que no podíamos denominar traumas, sucesos traumáticos en el sentido estricto, que no están descritos como tales, pero son experiencias adversas en la infancia, y hay diversos estudios que cuando esto tiene un aspecto continuado pueden correlacionar posteriormente con, por ejemplo, en el ámbito de la adolescencia, con trastornos adictivos. Hay un estudio riguroso realizado en Navarra con el Proyecto Hombre, donde se ha observado esta presencia no tanto de sucesos traumáticos como de experiencias adversas en la infancia en relación con la presencia de adicciones, por ejemplo, en la vida adulta o en la vida adolescente o juvenil. Bien, hago hincapié por ello que a veces el concepto de trauma lo vemos de una forma muy limitativa o de una forma exclusiva cuando puede haber otro tipo de sucesos a los que tenemos que prestar atención, especialmente en una historia clínica y especialmente desde una perspectiva preventiva para tratar de paliar los posibles efectos en este aspecto. Hay que señalar que cuando se habla propiamente ya del trauma, o sea, del trauma ya como reacción emocional, más allá de la sintomatología que presente el DSM-5 o la CIE-11, desde mi punto de vista, lo que es central en el trauma es la percepción de humillación, desvalimiento y quiebra del sentimiento de seguridad que experimenta realmente el paciente. Hay una vivencia súbita de indefensión, la percepción de incontrolabilidad ante el futuro, esa sensación de que el futuro, más allá de la incertidumbre lógica en la que todo el mundo nos podemos encontrar, pero esa percepción de incontrolabilidad es un elemento especialmente negativo en el desarrollo psicológico de una persona, que lleva a su vez a una pérdida de la confianza básica en sí mismo y en los demás. Y eso, lógicamente, pues, altera la calidad de vida de esas personas y dificulta o facilita el posible aislamiento emocional que estas personas pueden presentar. Recientemente se ha incluido un nuevo concepto, digo recientemente, aunque el concepto ya se describió por vez primera por Hermann en el año 92, pero en las clasificaciones psicopatológicas, en concreto en la CIE-11 del año 22, ha incluido un nuevo concepto que es el trastorno de estrés postraumático complejo. No figura en el DSM-5-TR, pero sí en la CIE-11. En las causas de este trastorno de estrés postraumático complejo se sitúan la exposición a situaciones traumáticas extremas o prolongadas en el tiempo de tipo interpersonal y en donde los elementos clave son, por tanto, la duración de la exposición a situaciones traumáticas o la intensidad de esos sucesos traumáticos y el que tengan un carácter interpersonal, es decir, no asociado a circunstancias naturales o catástrofes, etcétera, sino a circunstancias personales. Habitualmente los perpetradores son personas muy cercanas al entorno afectivo de la víctima, padres, profesores, gente conocida realmente de la víctima, y también opera sobre víctimas que presentan un cierto grado de vulnerabilidad, como ahora comentaré. Ejemplos de este trastorno de estrés postraumático complejo lo tenemos en el caso de la exposición precoz a la violencia en la infancia, el abuso sexual, por ejemplo, cuando tiene lugar, pues, por ejemplo, entre los 4 y los 10 años, el maltrato físico, cuando forma parte de una estrategia de control de la conducta del menor por parte del padre, padrastro o en el hogar,
y también cuando hay una exposición repetitiva en la vida adulta o adolescente, por ejemplo, en los casos de tortura, de secuestro, en los casos de violencia machista, de los que una persona lo sufre directamente o es testigo directo de ella realmente en el ámbito del hogar. Hay este trastorno, que en realidad es más grave, presentando la misma sintomatología, es más grave que el TPT, presenta 3 síntomas centrales que desde mi punto de vista son los más importantes, que son las dificultades en la regulación emocional y en la adquisición de la identidad personal, una autoestima devaluada, profundamente devaluada, en donde desempeñan un papel importante los sentimientos de vergüenza y culpa, y los problemas para mantener relaciones de intimidad y ternura con los demás. Es decir, que aun manteniendo una capacidad de socialización, las dificultades para establecer relaciones de ternura o de intimidad, que tan importantes son en el ámbito de las relaciones de pareja, de las amistades íntimas, están alteradas. Es decir, se trata de procesos traumáticos adaptativos de alta complejidad que conviene seguir estudiando y especialmente para desarrollar estrategias terapéuticas específicas, que hoy no las tenemos. En realidad, para hacer frente a este problema, lo que echamos mano es de aquellos tratamientos que han mostrado una evidencia empírica en el caso del tratamiento del trastorno de estrés postraumático, probablemente en tratamientos que son más intensos y más duraderos en el tiempo. Bueno, he dicho que hay ciertas personas que presentan una mayor vulnerabilidad. Esta vulnerabilidad puede ser una vulnerabilidad biológica, como por ejemplo el contar con un bajo umbral de activación psicofisiológica ante situaciones de estrés, porque sobrereaccionan psicofisiológicamente ante los estímulos amenazantes, estar bajo el efecto de alcohol o de las drogas cuando es objeto de victimización, o tener una salud precaria. Todo ello hace a una persona más vulnerable para que esos estímulos traumáticos puedan crear ese tipo de problema. Pero también hay una vulnerabilidad psicológica y social, como por ejemplo el contar con una baja autoestima, el tener una discapacidad intelectual, el haber sido objeto de una victimización anterior reiterada. Es decir, una víctima que ha sido víctima, por ejemplo, de abuso sexual en la infancia, si lo es más tarde de acoso escolar, por ejemplo, eso realmente hace que el efecto traumático realmente sea mucho mayor. El contar con un historial familiar problemático, especialmente cuando hay trastornos mentales por parte de los padres, el tener un apoyo social escaso o estar en situaciones de inmigración irregular o de exclusión social, en cuyo caso los niveles de apoyo pues, son realmente mucho menores. Pero también es verdad que hay personas que son muy resilientes. Bueno, esto ya se ha estudiado, la resiliencia como capacidad del ser humano para hacer frente a la adversidad y recuperarse del daño sufrido. Yo quería referirme en cualquier caso a que con esta resiliencia se puede desarrollar estrategias de afrontamiento para retomar la vida cotidiana. Pero en esta resiliencia se hace mucho hincapié en un aspecto que es la resiliencia primaria. Es decir, esta resiliencia se adquiere en la primera infancia, a través de los buenos tratos recibidos por parte de los padres en los primeros años, y se relaciona mucho con todas las teorías del apego realmente que contribuyen a crear personas resilientes. Hay que tener en cuenta que los primeros años de la vida son decisivos, pero también hay que tener en cuenta que además de esta resiliencia primaria, de la que uno no puede elegir cuando es adulto, existe una resiliencia secundaria que tiene que ver con la reconstrucción terapéutica de esta persona traumatizada. Y nosotros podemos hacer que una persona víctima pueda ser más resiliente, al margen de cómo haya sido su vida infantil, en función del apoyo familiar que se puede ofrecer después de la adversidad, en función de la solidaridad social y de las conductas de reparación que se pueden establecer con esa persona. Quiero decir que las personas vulnerables pueden serlo desde la infancia o resilientes por el tipo de relación de apego que hayan tenido,
pero también esta resiliencia secundaria podemos inocularla realmente en las víctimas a través de este tipo de estrategias, y esto me parece importante porque está al alcance realmente de todos nosotros. Bueno, cuando hablamos de la adolescencia en función de las alteraciones, en función del sexo, pues bueno, vemos que no todos los adolescentes cuando presentan problemas de trastornos mentales son los mismos. Entre los chicos es más frecuente la adicción a sustancias y también las adicciones comportamentales, especialmente la adicción a las pantallas o la adicción al juego, al trastorno del juego online, por ejemplo, etc. También presentan una mayor patología dual y, en concreto, con la mayor significación de la presencia de primeros episodios psicóticos relacionados en muchos casos con el abuso de hachís, etc., presentan también mayor número de conductas antisociales, por una parte, y en cambio en las chicas son más frecuentes todos los trastornos, en las chicas adolescentes, de los trastornos en relación con la imagen corporal y los trastornos de la conducta alimentaria, las autolesiones y la ideación suicida, y el hecho de ser víctimas de acoso o de ciberacoso que se ceba especialmente realmente en las chicas. Por tanto, esta diferencia, por razones en parte biológicas, en parte culturales, está realmente asociado a este tipo de situación. Por lo que se refiere a la insatisfacción con la imagen corporal, he señalado que los cambios que experimenta una chica en la pubertad en muchos casos tienen un carácter espectacular y mucho más intenso que en el caso de los chicos, y mucho más rápido. Esto hace que haya chicas que puedan experimentar un trastorno dismórfico corporal o que presenten implicación en los cambios en la imagen, en el sentido de desarrollar conductas como tatuajes repetidos, una depilación compulsiva, intervenciones quirúrgicas en ocasiones innecesarias en relación con la nariz, con las orejas, con el tamaño de las mamas, con rellenos faciales tipo botox o liposucción, etcétera, que denotan un claro nivel de insatisfacción y en muchos casos que no responden realmente a un elemento objetivo. En este aspecto desempeñan un papel muy importante las redes sociales y especialmente, digo, pues, TikTok o Instagram, donde muchas veces se presentan fotos retocadas o con filtros en muchas ocasiones, pero que suponen un modelo a imitar o a seguir por chicas especialmente vulnerables en este tipo de edad y, por tanto, a lo que hay que prestar especial atención. Por otra parte, en chicas también son especialmente frecuentes el ámbito de las autolesiones, especialmente en el ámbito de edad de los 15 a 17 años, que son más frecuentes en chicas, que suponen habitualmente cortes en antebrazos o muñecas, y en donde el objetivo fundamental no es la búsqueda de la muerte, sino la regulación del dolor emocional, sentimientos de rabia, de ira, de soledad, etc. Curiosamente, este tipo de conductas, en lugar de generar dolor, lo que generan es un alivio del malestar emocional, con lo cual estas conductas quedan reforzadas negativamente y, por tanto, la probabilidad de reproducción de las mismas es muy alto. A ello facilita también, lo utilizan como estrategia de afrontamiento para superar el dolor. No hay que olvidar el papel que también puede desempeñar un uso descontrolado de Internet y de las redes sociales, donde se transmiten a veces imágenes o elementos para producirse autolesiones con el menor dolor posible, y se produce un aprendizaje imitativo realmente en chicas especialmente vulnerables. Bien, por ello es muy importante, cuando estamos abordando este tema, de abordar el tema del suicidio, que es la última parte de mi presentación, en relación con en el ámbito de la adolescencia. 5 minutos, sí. Debo decir que, en primer lugar, el suicidio es una conducta que preocupa en este momento en la sociedad española. Probablemente
a pesar de lo que se dice, no ha aumentado especialmente. Bueno, este último año ha disminuido ligeramente respecto al último año. Las cifras, con una serie temporal amplia, son relativamente estables, pero quizás el motivo de preocupación no es que haya aumentado, sino el que no haya disminuido. Así como en otros ámbitos, como son, por ejemplo, en los accidentes, la mortalidad por accidentes de tráfico, o la mortalidad, por ejemplo, por asesinatos, o la mortalidad incluso por violencia machista, que aun siendo terrible, pero tiende ligeramente a la baja, esto no se observa en el ámbito del suicidio. Por otra parte, hay que tener en cuenta que en el ámbito de los adolescentes, como ahora veremos, son un grupo de edad mucho menos frecuente que otros grupos de edad la presencia del suicidio. Lo que pasa es que, lógicamente, causa un impacto especialmente grande cuando se trata del fallecimiento de una persona adolescente. En el caso, si distinguimos por sexo, en el caso de los hombres, los suicidios consumados son 3 veces más frecuentes que en el caso de las mujeres. Se utilizan métodos más violentos como el ahorcamiento, precipitación, armas de fuego, y aparecen en edades más tardías. En cambio, en las mujeres son más frecuentes las tentativas de suicidio y el recurso a métodos menos violentos, como son la ingestión de fármacos, cortes en antebrazos, etc., y aparecen en edades más tempranas. En cualquier caso, no hay que confundir, por tanto, lo que son las autolesiones, cuyo objetivo no es la muerte, la ideación suicida, que en muchos casos no lleva luego, afortunadamente, a conductas implicadas con el suicidio, y lo que son propiamente las conductas suicidas. Si hablamos de las edades más habituales de las conductas suicidas en España, por citar el último año, el suicidio se da fundamentalmente en la vida adulta. En el marco de los 30, 60 años, es cuando se produce el 52% de todos los suicidios consumados en España. En la adolescencia y juventud afecta aproximadamente al 8%. Esto no quiere decir que no sea, por supuesto, un motivo de preocupación, pero desde una perspectiva, me refiero, global, pues no es el escenario más habitual. Cuando se produce el suicidio en las personas jóvenes, y voy terminando, se producen, por una parte, por unos factores psicosociales, como son tormentas emocionales, fracaso escolar reiterado, ambiente familiar conflictivo, el haber sido objeto de maltrato físico o abuso sexual, conductas de acoso o ciberacoso y una orientación o identidad sexual no asumida personalmente y especialmente por parte de los padres o de las personas que se encuentran alrededor. Pero además existen también factores psicológicos como son la impulsividad extrema, el bajo nivel de autoestima, la baja tolerancia a la frustración, ciertas características obsesivas de estas personas y el abuso de Internet, que funciona como elemento precipitante, donde a veces hay páginas inductoras donde invitan realmente a cómo iniciar el suicidio de la forma más indolora posible. Pero también existen factores psicopatológicos, como son indudablemente la depresión, sobre todo con un elemento cognitivo clave como es la desesperanza que realmente aparece en estos casos, el abuso de alcohol y drogas, que puede llevar realmente, cuando se ve un nivel de desesperación, a la conducta de suicidio, la aparición de ciertos brotes psicóticos que he señalado antes, que aparecen en estas edades, a veces, no siempre, pero a veces ligados al consumo de hachís, y que pueden manifestarse en forma de un suicidio impulsivo, es decir, sin que necesariamente vengan acompañados de una ideación suicida previa que lleva a estas conductas. Las conductas de anorexia, sobre todo cuando se ve que la persona va quedando aislada socialmente, correlaciona, es comórbida con la depresión y lleva al suicidio, o el trastorno límite de la personalidad, donde aunque son más frecuentes las autolesiones, pero que en algunos casos puede llevar realmente al suicidio. En la depresión, además, en los adolescentes puede manifestarse a veces de forma más encubierta, me refiero en forma de alteraciones en el comportamiento, irritabilidad, abuso de sustancias o de pantallas, mal rendimiento académico, más allá de los síntomas típicos de la tristeza o la anedonia como características más centrales de la depresión.
Por otra parte, cuando se valora a un paciente con una tentativa de suicidio, hay que tener en cuenta el método que ha utilizado, me refiero a la intencionalidad y la letalidad. No es lo mismo haberlo hecho, digamos, con una ingestión de psicofármacos, haberlo intentado, por ejemplo, pues, lanzándose desde una altura alta. Pero los factores de riesgo probablemente más significativos son los antecedentes familiares directos, es decir, el tener padres, tíos, etcétera, que hayan podido realmente suicidarse, y las tentativas de suicidio experimentadas, especialmente las que han tenido lugar en los últimos meses o en el primer año. Estos son probablemente los factores de riesgo que más hay que valorar. Bueno, termino señalando cuál es la higiene mental que hay que plantear ante esta situación en la que nos encontramos en estos momentos. Desde el punto de vista de los adolescentes, en esta era post-COVID, por así decirlo, lo que parece a nivel preventivo como aspecto importante es el mantenerse activo y ocupado, el llevar a cabo hábitos saludables en relación con el deporte, la alimentación, el sueño, las relaciones sociales, bueno, relaciones sociales sanas, porque amigos hay de todos tipos, y el contacto con la naturaleza. El equilibrio entre el trabajo y el descanso, que contribuye realmente a crear una persona más equilibrada, el sentirse útil a los demás, implicándose, por ejemplo, en actividades de voluntariado, de ayuda a los demás, de cualquier tipo que sea, y el aprender hábitos de vida saludables, así como a vivir en la incertidumbre. Una cosa es que una persona tenga un nivel de incontrolabilidad ante el futuro, y otra cosa es que viva en la incertidumbre, bueno, que esto es inherente a cualquier ser humano, porque no tenemos una bola de cristal para poder leer el futuro. Esto me parece que es especialmente importante. Y por último, los retos de futuro que se plantean desde mi punto de vista para la salud mental de los adolescentes es, por una parte, el ofrecer un apoyo psicológico en forma de psicólogos, orientadores educativos en la escuela, para detectar tempranamente los problemas y dar apoyo al profesorado. Es decir, los adolescentes pasan mucho tiempo realmente en la escuela, ahí se detectan algunos de estos problemas en relación con la autoestima, con el acoso, con las dificultades de socialización, etcétera, que pueden poner en marcha para luego estos psicólogos orientadores educativos puedan derivar a centros de atención primaria, centros de salud, para incorporar a esas personas al circuito asistencial cuando realmente lo necesitan. Potenciar las escuelas de padres para darles formación en el manejo de los problemas más habituales. Me refiero a los problemas del manejo de las emociones, las redes sociales, el consumo de alcohol, el tema del acoso escolar, el uso mismo de las pantallas, cuando se crean grupos de padres que realmente a todos sus hijos marcan unas normas o una estrategia común, contribuye realmente a un nivel de apoyo importante. El incorporar psicólogos clínicos infantojuveniles a la atención primaria y a los centros de salud mental, de manera que los problemas adaptativos que puedan presentar estos adolescentes puedan tratarse de forma temprana, y el potenciar los recursos comunitarios, por ejemplo, para hacer frente al duelo o a situaciones de crisis, lo cual no tiene que ver necesariamente solo con centros de salud mental, sino con asociaciones, grupos de autoayuda, recursos comunitarios de toda índole que pueden existir al respecto. Creo que estas serían realmente algunas de las dimensiones que me parecen más importantes para poder detectar este problema y para poder hacer frente ante estos adolescentes que están viviendo un mundo en cambio, un mundo que está cambiando de una forma extraordinariamente acelerada. Muchas gracias por su atención.